Pero nos queremos meter de lleno en esto, sí, que es un tema que nos preocupa y mucho, que es lo que está pasando en Formosa. Para ello está conectada la concejal, una de las concejales que fue detenida la semana pasada en uno de los reclamos que se hacía en estos lugares, estos clubes que ha elegido el gobernador y la provincia, el comité seguramente de salud de la provincia, para mantener en esos espacios a aquellas personas que daban positivo de COVID, ¿no? Ahí nos está escuchando Neme. ¿Cómo anda, concejala? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. La aprovecho y termino de cerrar esta introducción. Ella fue detenida junto a otra concejal también que reclamaban y pedían explicaciones porque en esos lugares, entre otras cosas, se mantiene a personas que están contagiadas y a personas que ya tienen el segundo, tercer y hasta cuarto test negativo de COVID y todavía se las mantiene retenidas en esos lugares. Y estamos hablando de una de las provincias que menos contagiados tiene y menos muertes tiene. Bueno, es lo que dice el gobernador Gildo Infran, que es un gran amigo de Alberto Fernández, al menos así lo presentó. Alberto Fernández lo presentó claro, como el gran gobernador, sí, como el gobernador de ejemplo. Un gobernador que hace muchísimos años que está en el poder, si después no me va a dejar mentir la concejala Gabriela Neme, más de 20 años en el poder, y que ha construido en una de las provincias más pobres de la Argentina una estructura de poder que parece inamovible. Y hoy el gobernador tuiteó, hizo uso de sus redes sociales diciendo que, bueno, que invitaba al secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Horacio Pietragala, para que visite la provincia y visite estos lugares de detención, y también se ufanaba de los resultados sanitarios que tuvo en la pandemia de Formosa. Claro, a ver, Neme, si usted nos ayuda a comprender esto. Este pedido o esta invitación que hace el gobernador Infran a la gente de Derechos Humanos de la Nación es a consecuencia de la denuncia que presentó el senador Nadienov y además de lo que está tratando de plantear en los medios porteños Elisa Carrió, también, que habla de crímenes de lesa humanidad por las condiciones en las que se mantienen esas personas que están en esos centros. ¿Es así? A ver, esto es consecuencia de una lucha que venimos hace muchos meses. Personalmente he presentado 2 denuncias penales contra Infram. Aparte también está la presentación ante la Corte Interamericana de Amnistía Internacional, quien está haciendo un seguimiento bastante pormenorizado. O sea que es una suma de acciones que sobre todo cuando lo que más le duele a Infran es cuando se visibiliza lo que pasa acá, porque acá nos tienen censurados prácticamente en los medios locales. Entonces, al estar los medios nacionales abocados a demostrar lo que pasa en Formosa, queda al descubierto Infran con la gente. Lo que pasa en Formosa es tan grave que se ha dado cuenta el país entero, menos Infran, de que tiene la peor política sanitaria, porque nosotros tenemos menor porcentaje de casos, pero la mayor quita de libertades. Digo, y hoy escucharlo al senador Mayar diciendo que en pandemia no existen los derechos, habla realmente de cuál es el modelo de Infran a seguir y que sobre todo la mayoría de los ciudadanos no creemos en los números de Infran, porque son los números que dan los estudios de PCR que hace el mismo gobierno, porque no quiere habilitar a ningún laboratorio que nos haga a nosotros el PCR, ¿no? Concejala, a ver, para que la gente de Córdoba entienda bien en detalle, ¿cómo funciona el mecanismo de Infran en Formosa con los casos que dan positivo de COVID-19? A ver, en Formosa todos tienen que hacer cuarentena en estos centros. No hay posibilidad de que vos lo puedas hacer. Yo no me puedo quedar en mi casa, por más de que tenga una casa en condiciones, de que me pueda aislar del resto de mi familia, como pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en cualquier otro lado, no tengo esa opción. No, de Chaco para abajo pasa eso. Vos no podés, a ver, a estos centros van las personas que quieren ingresar a Formosa, que no podés ingresar libremente. Infran es el que decide quién entra y quién no entra, aún con el fallo de la Corte Suprema, porque hay mucha gente que quedó afuera por no tener el dinero para pagarse el PCR que le exigen. Segundo, también van a estos centros los que son COVID positivos asintomáticos y también los que son
contactos estrechos. Entonces, nadie puede hacer cuarentena en su domicilio, salvo que seas amigo de Infran, pariente del ministro, digo, hay como ciudadanos de primera dentro de Formosa y hay argentinos de primera y de segunda, porque del Bermejo para abajo ustedes están llenos de derechos que son respetados por la justicia y por los gobiernos, y en Formosa realmente hay un atropello que tiene complicidad el Poder Judicial. ¿Y cuál es la situación que usted fue a denunciar, concejala? A ver, yo vengo denunciando desde los varados, el equipo viene levantando la bandera de los derechos humanos y puntualmente el día de la detención yo fui a denunciar penalmente a Infran por privación ilegítima de la libertad, porque en esa escuela de donde a mí me detienen había 19 formoseños que llevaban 22 días en esos centros con 3 PCR negativos, había 9 niños. En esos centros los patios están bloqueados, no tienen posibilidad de salir de su habitación, que sería el aula, porque es una escuela, al patio, pero sí pueden compartir el baño. Entonces, como comparten el baño, si llega a dar algún positivo, quedan 14 días más. Algo totalmente inadmisible, porque evidentemente para Infran, el formoseño no tiene responsabilidad individual y social, por eso no podemos hacer cuarentena en nuestra casa. Digo, somos todos incumplidores, somos todos lo peor del mundo, evidentemente, como nos tratan, ¿no? Concejal, ¿cuántas personas estiman que están en esos centros ahora? Bueno, hasta ayer había 2.880 personas en el centro y hay más de 100 centros. En total han pasado, desde lo que va de la pandemia, más de 18.800 personas, pero hoy se está produciendo un hecho político, que es este anuncio de esta invitación a Pietragala que venga a corroborar el estado de los centros. Entonces están desalojando los centros, están mandando a la gente a las casas en algunos casos. Y lo están reacondicionando también, ¿no? Están reacondicionando. En esa imagen que ustedes habrán visto, que se hizo muy viral, del cincuentenario, donde había más de 240 personas, ahí han dejado tan solo 40 personas, no más de 2 por box, cuando hasta ayer o hasta hoy habían 8 por box. Entonces, hoy no sé con qué número terminamos de gente aislada, porque hay una maniobra como del relato de Infran, para que se lleve la foto Pietragala, pero en realidad genera más enojo en la gente, porque acá la gente... Pero yo lo que quiero entender, Diego, antes, a ver, supongamos que el gobernador está totalmente equivocado, digo, los gobernadores, la mayoría no son médicos, ¿no? Supongo que la decisión que toman son decisiones que tienen que de alguna manera debatir, o que un grupo de profesionales les sugiere para que le dice, mire, gobernador, en el mundo se está haciendo esto, no sé, mire, en Córdoba fueron por este lado. A ver, ¿no hay nadie que asesore de una buena manera a Infran para que le haga ver que está cometiendo algo que no es correcto? No quiero decir una irregularidad, ni violando, porque digamos, no quiero decir esa parte. Qué pregunta, ¿no? En Formosa se creó el Consejo Integral de la Atención COVID-19, que es presidida por un ministro de gobierno que es abogado, ¿no? Bien, bueno, claro. Si yo te digo que el protocolo es donde sí o sí tenés que hacer 14 días aislado, encerrado, donde ponen traba y candado a los patios y te habilitan un baño, digo, no hay sentido común y no hay sentido médico ni científico. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los aislamientos tienen que ser de no más 2 habitaciones, y acá tenemos 240 personas en un estadio. Digo, Infran, con su soberbia, con su ineptitud, con su improvisación, con su falta de transparencia, solo está cometiendo y está sometiendo. ¿Y el formoseño qué dice? ¿Está contento? Dice, che, qué buena gestión que está haciendo el gobernador, nos está cuidando a todos. ¿Cuál es la sensación ahí que hay en las ciudades? ¿Se vive normal? A ver, no. ¿Se puede ir a trabajar sin inconvenientes? ¿Hay restricciones? ¿Cómo es la vida habitual? Por ejemplo, en Córdoba, en Formosa, sí, nadie puede circular sin permiso del gobierno.
En Formosa el servicio gastronómico no funciona directamente, solo por delivery, vos no podés salir a tomar un café, no está permitido. En Formosa nunca trabajaron los gimnasios, los clubes, las academias de danza, de la cultura, el canto. O sea, en Formosa, por eso te digo, ellos hacen alarde de la mayor Claro. éxito Está paralizada sanitario. la provincia, digamos. Y lo peor es que vos tenés un partido justicialista, yo soy justicialista, disidente, Infran, pero vos tenés un PJ nacional que salen a avalar, pero digo, Gioja, ¿por qué no lleva estas medidas a su provincia? ¿Por qué Bertone no lleva las medidas a su provincia? Digo, es fácil hablar que está bien lo que hace el otro cuando ellos saben que es inviable, por ejemplo, en Córdoba, llevar una medida de este tipo con la ciudadanía cordobesa que va a exigir en forma activa el cumplimiento y las garantías de su derecho. Lo que pasa es que Formosa es un pueblo pacífico. Igual hoy, esto que vos me preguntabas, el formoseño tiene más miedo de ir al centro de aislamiento que contagiarse de COVID. Para que vos entiendas la gravedad, a la madrugada y a la noche va la policía a tu casa y te obliga a ir a hacerte un PCR por presunto contagio, contacto estrecho, y te llevan a los centros de aislamiento. Nosotros estamos asesorando a que no abran la puerta a la policía, que nadie te puede llevar y que se quedan encerrados 14 días y ¿quién te va a llevar? Salvo Concejala, que siga una orden judicial. ¿Los organismos de derechos humanos no tienen fuerza en Formosa? ¿No existe ninguno de los de la mesa, la APDH, de todos estos organismos nacionales? ¿No hay ninguno que esté en Formosa que salga también a respaldar esta denuncia? Porque hasta ahora habló también Amnistía Internacional, que presentó junto el mismo día que el senador Naidenov y el diputado Negri, que presentó el pedido ante la CID, también lo hizo Amnistía Internacional, pero de los organismos de derechos humanos del país, ¿nadie dijo nada? No, está la APDH Formosa se solidarizó conmigo el día de la detención, me mandó un comunicado y ahí tomo conocimiento que ellos habían hecho unos reclamos al gobernador en forma privada, nunca habían tomado estado público. Con Amnistía venimos trabajando hace 3 meses en estas irregularidades, ellos nos han hecho un seguimiento realmente día a día, han participado de las audiencias. Ayer tomé contacto con otra organización mundial de los derechos humanos, pero a nivel nacional, un silencio de radio, nadie se expidió, nadie me llamó. Yo hoy llamé a la Secretaría de Derechos Humanos, hablé con la secretaria de Pietra Gala, y pedí que si viene a Formosa, yo exijo que se reúna conmigo por haber sido víctima que se ven en las imágenes, y porque me parece importante que siendo vocera de los derechos humanos y de los atropellos, él escuche también la otra cara de la moneda. Me confirmaron que me va a recibir, que él se va a comunicar conmigo, y bueno, quedo a la espera de que cuando venga que pueda escuchar la otra voz. Digo, en Formosa no es tan importante lo que me pasó a mí en la detención, es lo que le pasa a la gente todos los días, porque no tenemos un Estado de Derecho, porque Infran es un feudo, es un caudillo, es un imperialismo que tiene la suma del poder público, él maneja todo acá. Neme, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. La situación es realmente preocupante lo que está pasando en Formosa. Ojalá que los cordobeses la hayamos podido dimensionar de alguna manera. Sí, yo les agradezco a ustedes y un montón de medios de Córdoba que se han hecho eco y nos han ayudado en estos espacios a tomar conciencia y a viralizar para que el país realmente se ponga de pie y grite nunca más para Formosa y nos ayuden a salir de esta terrible situación que estamos viviendo.